Buen día, jóvenes. Vamos a continuar el día de hoy con el tema del acotamiento, y en específico para esta clase pues es el acotamiento en paralelo. Aquí ya tenemos la figura que está asignada en la guía de trabajo, y lo que vamos a hacer es acotar siguiendo las normas y reglas respectivas para poder hacerlo. Bueno, en este caso se le dice que son líneas o acotamiento en paralelo porque sus líneas de cota no se tocan. Ya lo vamos a ver de manera ejemplificada. Entonces, ellas van de manera escalonada, una siguiendo a la otra. Y esto se hace siempre que tenemos figuras de esta forma, que van de manera escalonada. Vean, esta parte de aquí es de un tamaño diferente a la que está a la par de ella o encima de ella, dependiendo de cómo veamos el dibujo. Entonces, por aquí va a venir una línea auxiliar para poder acotar esta pieza. Seguidamente va a venir otra línea auxiliar que sale de la arista de esta pieza para poder acotarlo, y así sucesivamente. Entonces vamos a comenzar primero con la pieza que esté más pegada a nuestro borde del dibujo, o en este caso la pieza más grande. Siempre vamos a comenzar con la parte más grande, porque si lo hacemos de la parte más pequeña vamos a tener problemas después al momento de estar acotando, porque se van a chocar o van a tener intersecciones en nuestras líneas. Entonces, acordémonos de cuáles son las medidas para poder acotar. En este caso, en el video anterior yo les enseñé de que lo primero que se hace es la línea auxiliar. ¿Cuánto va a medir? 10 milímetros o 1 centímetro. Pero recordemos que tenemos que dejar 1 milímetro de espacio para que no pegue con la arista del dibujo. Entonces, quiere decir que yo voy a comenzar en 0.1 y voy a terminar en 1.1 para que sean 10 milímetros. Entonces trazamos de 0.1 a 1.1. Recuerden que para esto deben de tener bien afilado su lápiz para que no se vean dobles líneas. Y lo mismo voy a hacer en la otra arista del dibujo. Coloco en 0 mi regla y voy a comenzar ¿de dónde? De 0.1, porque le tengo que dejar 1 milímetro de espacio para que no pegue con la arista del dibujo. Entonces trazamos de 0.1 a 1.1, ok, y ahí tengo mis primeras dos líneas auxiliares de la parte más grande del dibujo. ¿Qué sigue después? Bueno, acordémonos que van las líneas de cota y sucesivamente irán las flechas de cota. ¿A qué distancia van las líneas de cota? Comenzando a medir desde el inicio de la línea auxiliar, va a ir a los 7 milímetros. Entonces mido y marco en dónde es que están los 7 milímetros. Aquí hay 5, 6 y aquí hay 7. Ok, lo mismo hago en el otro lado. 5, 6 y aquí hay 7. Entonces después trazo una línea entre esos dos puntos, que es la que me va a servir para luego hacer las flechas de cota. Entonces trazo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Son las flechas de cota. Acordémonos, estas son las líneas auxiliares, las que salen de las aristas. Esta que trazo entre ellas dos es la línea de cota. Y ahora vienen las flechas de cota. Entonces, ¿cuánto miden las flechas de cota? En el video anterior les dije yo que medían 3 milímetros de largo. Entonces marcamos en 3. Una pequeña marca que no se vea mucho. Y lo mismo hacemos en la otra, que sean 3 milímetros. Ok, luego, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cuerpo de la flecha. ¿Cuánto va a medir el cuerpo de la flecha? Son 2 milímetros. Hay que ser muy precisos y exactos con esto. Entonces coloco mi regla. Como mide 2 milímetros, quiere decir que va a tener uno hacia arriba y uno hacia abajo. Entonces
coloco mi regla en 0.1, justamente que el 0.1 sea donde pasa la línea de cota. Entonces en este caso voy a trazar de 0 a 0,2. De 0 a 0,2. Ese va a ser el cuerpo de la flecha. Y lo mismo voy a hacer en el otro extremo. Coloco mi regla en 0.1 y trazo de 0 a 0,2. De 0 a 0,2. Ok, después de esto vamos a hacer las puntas de la flecha uniendo cada una de sus esquinas. Ok, ya tenemos la primera, ahora vamos con la segunda. Y lo mismo con el otro extremo. Muy bien, ya tenemos la primera y después de eso lo que se hace es rellenar lo que está dentro de cada flecha. Lo mismo hacemos con la otra. Bueno, este proceso lo vamos a dejar al final. Vamos a hacer la segunda acotación, que es de esta pieza que está aquí. Vean, en este caso no podemos sacar una línea auxiliar para ella porque está pegada con la pieza más grande. Entonces en esto se emplea el acotamiento en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que vamos a hacer va a ser prolongar esta línea, una línea auxiliar, hacia abajo. Lo hacemos aproximadamente que cruce un poco más de la primera línea de cota que ya teníamos. Un poco más. Ok. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prolongar nuevamente esta línea de acá, esta línea auxiliar, porque esta línea auxiliar nos va a servir como referencia para hacer el acotamiento de la segunda parte y también de la tercera parte, pero vamos a estar solo con la segunda parte. Entonces, siguiendo el final de esta línea, vamos a continuarla dándole ¿cuánto? 10 milímetros más. Y justamente en esos 10 milímetros vamos a marcar en donde están los 7 milímetros, 5, 6, 7, que va a ser donde va a ir nuestra línea de cota. Entonces, de donde comenzaron los 10 milímetros a los 7 marcamos. Ok. Bien, lo mismo vamos a hacer para este lado, pero ¿a qué distancia vamos a trazar la línea de cota? Entonces, esto lo podemos hacer con las escuadras. Permítanme un momento. Bien, con nuestras escuadras vamos a colocar nuestras escuadras en esta parte de acá y ahí donde marcamos los 7 vamos a trazar esa línea. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se va a trazar? Se va a trazar hasta donde lanzamos esta, la segunda línea auxiliar, que es de la segunda pieza. Entonces trazamos
hasta acá, ok, y ahí tenemos nuestra segunda línea de cota. Bien, lo que sigue es asegurarnos de que al final lo que sobra en esta parte siempre tiene que ser 3 milímetros. Bueno, justamente a mí me quedó en 3 milímetros. Pero si a ustedes no les quedan los 3 milímetros, lo completan. O si se pasa de los 3 milímetros, entonces utilizan su borrador y eliminan el excedente. Bueno, como ya lo tengo, entonces vamos a hacer ahora las flechas de cota. Acordémonos que son 3 milímetros. Marcamos donde están los 3 milímetros. Lo mismo acá. 1, 2, 3. Y hacemos nuestras flechas de cota. Lo mismo para el otro extremo. Unimos sus esquinas para formar la flecha. Acuérdense de estarle sacando punta a su lápiz y afilarlo para que no vayan a tener problemas al momento de hacer estas flechas. Bueno, y después se rellena, pero no vamos a seguir rellenando porque nos va a llevar más tiempo. Ahora, vamos a continuar con la tercera parte, que es esta de acá. Entonces, nuevamente vamos a prolongar una línea auxiliar, tomando como referencia la arista y dejando 1 milímetro de espacio. Al momento de trazar estas líneas, asegúrense de que su regla esté alineada con la parte lateral del dibujo para que no vaya a salir con un ángulo diferente. Entonces dejamos 1 milímetro de espacio y prolongamos la línea auxiliar sin medida, ¿verdad? Porque después lo vamos a hacer con la escuadra para que se complemente. Bueno, seguidamente vamos a continuar. Vamos a prolongar la línea auxiliar de referencia, la primera que teníamos. ¿Cuánto? Nuevamente otros 10 milímetros. Entonces trazamos, asegurémonos de que se enlacen bien las líneas. A 10 milímetros, ok. Y ahora en esos 10 milímetros vamos a marcar donde hayan 7, 5, 6 y 7. Ya sabemos que hay 7 milímetros. Ahora con nuestra escuadra vamos a prolongar o a trazar lo que sería nuestra línea de cota. Entonces trazamos y tenemos nuestra tercera línea de cota. Ahora, ¿qué sigue? El mismo procedimiento nuevamente, hacer nuestras flechas de cota. ¿Cuántos? Son 3 milímetros, acordémonos. Lo mismo para acá, 3 milímetros, medimos 1, 2, 3. Y luego hacemos el ancho de la flecha, que va a medir 1 milímetro por lado. Lo mismo en esta parte de acá. Ok, y luego unimos sus esquinas para formar la flecha.
Lo mismo hacemos con el otro extremo. Ok. Bien, ya tenemos nuestras líneas auxiliares, nuestras líneas de cota, nuestras flechas de cota, y ahora solo nos haría falta colocar nuestras cifras de cotas. Acordémonos que las cifras de cotas van justamente en el centro de la línea de cota. Entonces, el valor más grande, voy a comenzar con la parte inferior, es de 80. Acuérdense que es en el centro, entonces aproximadamente nosotros escribimos en el centro 80. La segunda cifra es de 50. Y la última es de 30. Ok, y con eso hemos finalizado la primera parte de nuestro acotamiento.